Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, aquí la palabra juzgar no, no se refiere a criticar, no se refiere a decir, es que estoy juzgando. Se refiere aquí, juzgar, se refiere a discernir, ¿sí? Entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo no correcto. A eso se refiere juzgar. Dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿sí? Entonces, ahora bien, vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 y 2. Decía yo que hay diferentes niveles de cristianos. Hay cristianos que son inmaduros y cristianos que son maduros. Los cristianos inmaduros son como niños, se mueven por emociones, por sentimientos, se mueven por ideas humanas 100%. Mira, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Un cristiano que es carnal está con un pie en el evangelio, pero con otro pie en el mundo, en las cosas del mundo. ¿Me explico? ¿Estoy siendo claro? O sea, un cristiano carnal, o sea, le encanta la pachanga y de repente, pues lo tuvieron que sacar a rastras por ahí de un antro, ¿verdad? Porque es carnal, ¿verdad? Pues lo mueve la carne, ¿sí? Dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Un niño puede ser un berrinchudo, ¿sí? Porque no tiene un carácter formado. Entonces, un niño se hace su berrinche y hay adultos que hacen berrinche. De hecho, aquí hemos visto, ha habido gente que se ha ido por un berrinche, aunque siendo adultos, pero hacen su berrinche. O sea, no importa la edad que tenga, ¿verdad? El carácter es de un niño y esto es algo que marca nuestro destino. Tu carácter va a marcar tu destino en la vida. Amén. Dice, os di a beber leche y no vianda. ¿Qué significa esto? O sea, les di el A, B, C del cristianismo y no pasamos de, ¿quieren aceptar a Cristo en su corazón? O sea, de lo más elemental. Y no les pudimos dar vianda. ¿Qué es la vianda? Pues una vianda es un banquete, ¿no? Entonces, es un banquete espiritual, ¿verdad? Con abundancia de alimento, con ricos alimentos, con misterios del reino, con sabiduría del cielo. A esa vianda se refieren, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Aquí el apóstol Pablo los está exhortando, ¿verdad? A los corintios. Ok, gloria a Dios. Entonces, aquí estamos viendo que hay niños en Cristo que son carnales y hay gente que es madura espiritualmente. El cristiano espiritualmente maduro no va a tomar decisiones por emociones, sino por carácter. ¿Me explico? O sea, no se va a mover por las emociones. Ay, es que el pastor no me saludó. Es que cuando estaba diciendo que quién sabe qué, y me señaló a mí. Y así entonces hay gente que se siente y se va de la iglesia. Entonces, a eso se refiere las personas que son niños o que son carnales. Pero la gente madura toma decisión por carácter. Por ejemplo, hace muchos años, yo estaba en una iglesia, también aquí mi hermano Chava, también ahí estaba, y ahí fue donde yo conocí a la pastora, a mi esposa, y me acuerdo que el pastor los estaba regañando a todos así, ¿verdad? Y a todos los tenía parados, a todos de pie, y ya tenía como media hora. Entonces yo llegué, y llegué porque tenía un compromiso, llegué cuando los estaba regañando, y entonces yo pues me agarré de la silla de adelante, ¿verdad? Y también a recibir la exhortación. Y entonces
pero yo venía muy cansado de haber trabajado todo el día había trabajado y estaba agotado. Y entonces yo dije, ay, Dios mío. Y yo pensé, confieso mi pecado delante de todos para que no digan, ay, el pastor. Miren, yo dije, ¿qué necesidad tengo de estar oyendo este regaño? Eso lo pensé yo, ¿eh? Y en eso el pastor que dice, y si usted, dice, ahorita, yo dije, ahorita en un momentito me salgo. Y acababa yo de pensar eso y dice, y si usted se sale es porque es un rebelde. Ah, dije, no, yo no soy ningún rebelde, yo me quedo, ¿verdad? Tomé una decisión por carácter, no por emoción. ¿Me explico? Por carácter. Yo dije, no, yo no soy rebelde. Me someto, me someto a la exhortación. Y bueno, pues eso me quedó una enseñanza para mí muy grande y se las comparto. Porque todos alguna vez hemos pasado por situaciones así difíciles, venimos cansados y el pastor está así como que comió gallo, ¿no? Y entonces dice uno, ay, no, pues ¿por qué? Pero debemos de ser sabios y discernir qué es lo que se está moviendo, ¿verdad? Si esto viene de Dios, yo lo acepto. Y aún si no viene de Dios, yo digo, voy a orar por eso. Yo voy a orar por eso. Porque una persona madura toma una decisión correcta en base al Espíritu de Dios. Amén. Entonces, vamos al siguiente versículo, por favor. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Aquí está hablando el apóstol Pedro, está escribiendo primera de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. A ver, les acabo de decir que no debemos de ser niños en las decisiones, pero dice que debemos de ser como niños recién nacidos, debemos buscar la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación. Todos como cristianos tenemos un proceso, amén. ¿Sí? Todos empezamos con el A, B, C de la Biblia, el A, B, C de la palabra, ¿sí? Pero entonces todos vamos a ir avanzando, hasta que llega el momento en que nuestro crecimiento ya nos está marcando una madurez. Entonces, dice que debemos de ser como niños recién nacidos para desear la leche espiritual no adulterada, o sea, que no le pongan agua ni le pongan otra cosa, sino que sea algo que nos va a nutrir. Cuando yo les comparto la palabra de Dios, busco que ustedes estén nutridos espiritualmente, amén, porque la palabra nos nutre, nos fortalece, nos vivifica, amén. Yo no sé, pero yo creo que cuando tú sales del servicio, tú sales bien, sintiéndote bien. ¿Por qué? Porque llevas la palabra en tu vientre espiritual, en tu espíritu. ¿Sí? Ahora, ok, vamos a la siguiente escritura, por favor. Ahora, vamos a ver aquí la diferencia. A ver. Es Primera de Corintios 14:20, por favor. Primera de Corintios 14:20. Primera de Corintios 14:20. Dice que debemos ser niños en la malicia, pero maduros en la manera de pensar. Esa es la gran diferencia. Primera Corintios 14:20. A ver, lo vamos a leer aquí. Ya está ahí. A ver, ¿cómo dice? Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Aquí está la diferencia. ¿Ahora me puedo explicar mejor? ¿Sí? ¿Ahora está claro? Amén. Gloria a Dios. De un amén con ganas, con gozo. Amén. Eso. Dice, no seáis niños en el modo de pensar. O sea, como un niño berrinchudo, pues, en las decisiones por emociones, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar.
O sea, Jesucristo dijo que el que no sea como un niño no entrará al reino de los cielos. Amén. ¿Sí está claro? O sea, ¿qué es lo que nos quiere decir el Señor Jesús? Nos quiere decir que debemos de tener esa inocencia de un niño. Amén. Entonces, por eso dice, debemos de ser maduros en el modo de pensar, ¿verdad? Y ser niños en la malicia. O sea, un niño es inocente, o al menos los de mi tiempo. No, y ahora también hay niños inocentes, ¿verdad que sí? Claro que sí. Aquí están, aquí vienen. Amén. Gloria a Dios. Pero el asunto es este. Nosotros debemos de recuperar la inocencia, hermanos. Mira, el mundo nos acostumbra a pensar, el que no tranza, avanza. ¿Sí o no? ¿Sí? No te dejes, no te dejes, que no te vean la cara. Eso dice el mundo. Pero Dios no te dice eso, Jesús no te dice eso. Nosotros debemos de recuperar la inocencia, hermanos. Porque en la escuela, aparte de matemáticas y de español, aprendimos cosas no correctas con los compañeros y a veces hasta con los mismos maestros. ¿Sí? Aprendimos a tener malicia. Y aún nuestros padres nos decían, debes de tener tantita malicia, porque si no te van a ver la cara. Y créeme que esas cosas sí afectan, porque entonces empieza uno a ser malicioso y después ahí les dices, quítate que ahí te voy, ¿verdad? Porque entonces empieza la malicia a generar más malicia. Y Dios quiere que seamos inocentes. Y cuando tú tienes cierto grado de inocencia, Dios te guarda en tu corazón de que no caigas en trampas. Yo lo he constatado, yo lo he vivido, ¿sí? Dios te protege. Dios pone una cobertura sobrenatural sobre tu vida cuando tú te mueves en inocencia, la inocencia de un niño. Amén. Gloria a Dios. Ok, vamos a ver. Dios usa la adversidad y las aflicciones para pulirnos, porque Él es el alfarero. Dice, ¿por qué tengo tantas pruebas? ¿Por qué tengo tantas luchas? El Señor te está puliendo. En el libro de Jeremías, capítulo 18, versículos del 1 al 9, dice, o sea, Dios le dice al profeta Jeremías, le dice, ve a la casa del alfarero y ve lo que está haciendo. Entonces ahí va Jeremías muy obediente a la casa del alfarero y cuando llega se pone a ver cómo está trabajando y, y ve que de pronto se le echó a perder la pieza que tenía ahí en el torno. ¿Cuántos conocen el torno? ¿Sí conocen el torno? Que está girando y estaba haciendo ahí la pieza y en eso y se le echó a perder. Pareciera como que Dios le dijo, ve a ver cómo se equivoca. Y efectivamente, fue a ver que se le echó a perder la pieza que tenía ahí de barro. Y entonces la deshizo toda y otra vez la volvió a formar. Y entonces Dios le habló al profeta Jeremías y le dijo, así, te voy a formar nuevamente. Y así te está diciendo el Señor este día. Yo te quiero formar nuevamente. Eres barro. Amén. O más bien, no es que seas barro, eres espíritu, pero estás constituido de barro. Tú y yo estamos formados de moléculas de carbono, igual que el barro, ¿sí? Pero el asunto es que en nuestra vida a veces nos equivocamos tantas veces que necesitamos volver a ser formados. Y si somos sensibles a la voz de Dios, vamos a escuchar cómo Dios nos empieza a moldear nuevamente. Vienes a los pies de Cristo y entonces resulta que tuviste una prueba muy fuerte, muy difícil. Te lo comento de esta manera. Cuando yo recién convertido, yo dije, el cristianismo está muy bonito, pero no es para mí. O sea, yo no pensaba ni siquiera ser un pastor. Pero cuando Dios se me apareció y me habló y me dijo, entonces ya fue una cosa. Por eso tú y yo necesitamos una experiencia. El cristianismo como experiencial, una experiencia que tú hayas vivido, que digas, yo tengo este testimonio. Amén.
¿ok? Entonces, debemos de tener un cristianismo vivo, un cristianismo con testimonio. Y entonces Dios usa la adversidad y las aflicciones para pulirnos porque Él es el alfarero. Y tenemos tres enemigos con el que nos van a estar puliendo constantemente: el mundo, el demonio y la carne. Amén. Esos tres así van a estar. El mundo con sus afanes y vanidades atrae con sus escaparates y su ambiente, moda, vanidad, cultura, distracciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vamos a ver ahorita, primera de Juan capítulo 5, versículos 4 y 5. O sea, estamos en el mundo, dice el apóstol Pablo, pero no somos del mundo. Amén. O sea, yo tengo que vivir en el mundo. Necesito comer, tengo necesidades igual que ustedes. Y Jesús, cuando vino aquí a este mundo, también tenía necesidades. Tenía frío, tenía calor, tenía hambre, tenía sed. ¿Sí? Necesitaba vestirse, igual que tú y que yo. Él se despojó de su deidad 100% y vino aquí como hombre 100%. Amén. Vino como ser humano, como hombre, a vivir, a sentir el frío, a sentir el calor, a sentir los escupitajos que le lanzaron cuando lo iban a crucificar, a sentir los clavos en la cruz. ¿Sí? Entonces, Él se despojó de su deidad y lo que hizo, lo hizo como hombre y como hijo de Dios. Así como tú eres un hijo y una hija de Dios, y eres un hombre o una mujer. Amén. Así también. Ok. Dice el apóstol Juan en primera de Juan: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vamos a leerlo todos. 1, 2, 3. No, vamos, no. El anterior. El 4. 1, 2, 3. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Con tu fe tú vences al mundo. Ay, hermanos, con tu fe tú vences al mundo. Despierten, hermanos, por favor. Si no, luego la pastora me dice: ¿por qué gritas tanto? Para que no se me duerman. Amén. Gloria a Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. O sea, si tú naciste de Dios, si tú le dijiste: Señor, yo me arrepiento, yo te confieso como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados, tú naciste de Dios, lo hiciste con fe, lo hiciste creyendo y te arrepentiste. Entonces, esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y ahora versículo 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces tú vences al mundo. Amén. Oye, te estoy dando unas claves, te estoy dando unas pepitas de oro. Si tú las pones a trabajar, si tú las inviertes en el reino de Dios, tienes la victoria en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ahora, el demonio. ¿Sí? El demonio con sus mentiras. Hay tres maneras en las que ataca el diablo. Mira, tú no le tengas miedo al diablo. No le tengas miedo al diablo, por favor. El diablo debe tenerte miedo a ti. Eso. El diablo debe tenerme miedo a mí. Y dígalo sin miedo. ¿Sabe por qué? Mire, si usted anda rectamente delante de Dios, usted no tiene por qué tenerle miedo al diablo. ¿Sí? Se cuenta de un famoso predicador muy conocido que en cierta ocasión oyó ruidos en las escaleras de su casa y, resulta que se le apareció Satanás ahí con toda su... Y esta es una historia real, ¿eh? No es una fábula. Se le apareció el diablo y le dijo: eres tú, cuando te vayas cierra la puerta. ¿Sí? Cuando te vayas cierra la puerta. Pero algo más cercano, lo que ya he compartido muchas veces, pero quizá hay gente que no lo ha oído. Un muchacho me quiso quitar el celular, me puso el cuchillo en el estómago, me dice: deme su celular. Le digo: la sangre de Cristo me cubre y me protege. Satanás, suelta a este muchacho. Y mira, se fue corriendo.
¿sí? Lo digo para la gloria de Dios. Entonces, el diablo debe tenerte miedo a ti porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Sin embargo, el diablo te va a atacar de tres maneras. Con ataques por aquí, por allá, con la gente, ¿verdad? Compañeros de trabajo, compañeros de escuela, atacar por todos lados. La otra es con persecución también, cuando empiezan a perseguir a los cristianos, ¿sí? Muchos cristianos indígenas de Chiapas les quitaron sus tierras y todo, ¿verdad? Y cuando ve que no puede ni con la persecución ni con los ataques, usa la tentación. Pone ahí una tentación para que la gente caiga en tentación. Entonces son tres maneras en las que puede atacar el diablo. Santo el Señor, diga santo el Señor. Amén. Ahora vamos, Romanos capítulo 12, versículo 21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O sea, vence al diablo con el bien. ¿Cómo? Cuando alguien te ofende, cuando alguien te maldice, todo eso, tú bendícelo. Amén. Cuando alguien te está ofendiendo, tú hasta invítalo a comer, tírale la basura, no en la cabeza, en el bote de la basura, ¿sí? O sea, bendícele, vence con el bien el mal. ¿Me explico? ¿Está claro esto, verdad? Ok, vamos al siguiente versículo, por favor. Es Primera de Juan capítulo 4, versículo 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios. A ver, esto es para ustedes. Hijitos, hijitas, ustedes son de Dios. Ustedes son de Dios. Amén. Dice, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en ti? ¿No invitaste a Cristo en tu corazón? ¿Verdad que sí lo invitaste? Bueno, mayor es Cristo que está en ti que aquel que está en el mundo, ¿verdad? El diablo. Amén. Ok, vámonos rápido. Ahora la carne, primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Este es quizá el enemigo más que el diablo y más que el mundo, es la carne. ¿Por qué? Porque yo vivo dentro de mi cuerpo y mi cuerpo batalla cuando ayuno y de repente pasan ahí unos platillos exóticos y que dices, ay, se hace agua la boca y entonces es una batalla muy fuerte, ¿verdad? Dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales batallan contra el alma. O sea, los deseos de tu cuerpo físico están poniéndole tropiezo a tu alma. ¿Cuál es tu alma? Es tu voluntad, tus pensamientos, tu intelecto, ¿sí? Entonces dice, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos que batallan contra el alma. Aquí quizá esta es una de las más difíciles, pero no es imposible. Cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Amén. Todo. ¿Sí? Ok, bueno, ya estamos terminando. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis 3, 21. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¡Wow! Oye, ¿esa promesa la conocías? Sí, a ver, ¿quién conocía esa promesa? Levante la mano el que conocía esa promesa. Bueno, una persona. Ok, mire, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Aquí está hablando Jesús. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esto es una promesa. Dios te promete que si tú vences en esta vida, un día te va a decir, mira, a ver, siéntate mi hijo, siéntate mi hija, aquí en el trono. A ver qué se siente. Lo que Satanás codició y no pudo tener, tú a través de la fe y a través de la humildad
y de la obediencia, el Señor Jesús te va a decir, a ver, quiero que mi hija fulanita, mi hijo fulanito, se siente ahora en el trono. Nos quedamos con la boca abierta, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Yo sí, no sé usted, pero oye, son palabras mayores y está en la Biblia, está en Apocalipsis. Ahora vamos a la última escritura, por favor. En Efesios capítulo 2, versículos 3, 10, de 3 al 10, para que veas, mira, hay misterios, pero yo no te los puedo revelar. ¿Sabes por qué? Porque necesitamos lechita espiritual. Dice el libro de Eclesiastés que lo que es ahora ya ha sido en el pasado. Amén. O sea, las cosas, dice que no hay nada nuevo bajo el sol, dice el sabio Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ahora es, ya fue. Y así son ciclos que se van cumpliendo. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Aquí estábamos, cuando todavía no sabíamos del Evangelio, vivíamos ¿en qué? En los deseos de nuestra carne. Decíamos, a quien le dan pan que llore, y con esa nos la quitábamos ya, ¿verdad? Así de fácil. Pero después íbamos a la iglesia y a pedir perdón y todo eso. Porque eso es vivir así. Entonces dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Se dan cuenta de dónde nos sacó Dios? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos limpió de eso. Lo mismo que los demás. O sea, para que nadie se queja, nadie diga, no, yo no. Vamos al versículo siguiente, al versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, vamos adelante. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Ahí está la misericordia de Dios. Aunque nosotros éramos necios y estábamos ahí en esa carnalidad, pero el Señor nos amó y nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La salvación no es porque hagas muchas obras buenas, es por fe y es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Amén. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en donde nos hizo que sentar en los lugares celestiales. Aquí ya está hablando en el pasado. Aquí ya está hablando en el pasado. Nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Sí? Con Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? O sea, hay experiencias que nosotros ya vivimos pero que no las recordamos. ¿Qué palabra te dio Dios cuando creó tu espíritu? ¿Qué palabra te dio Dios en la eternidad cuando te creó? Cuando todavía no tenías un cuerpo físico. No tenías un cuerpo físico, pero estabas en la eternidad y Dios te dio un llamado, un propósito y un destino. Pero ¿sabes también quién lo oyó? El diablo. Y por eso dice, no, este va a ser un pastor, este va a ser un profeta. No, vamos a torcerle el destino, ¿verdad? Por eso gente que se dedica a la adivinación, dice, ¿por qué tiene esos dones? Porque Dios dio dones, dice la Escritura, aún a los rebeldes, pero los está pervirtiendo, usando mal, para otra cosa que no es la voluntad de Dios. Entonces tú que estás conociendo esto, tus dones los debes emplear para glorificar a Dios, para servirle a Dios. Amén. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este es un don que nosotros recibimos, o sea, un regalo de Dios. Por gracia somos salvos. ¿Sí? Amén. No por obras para que nadie se gloríe. Amén.
Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, Dios preparó buenas obras para que tú las consumas, para que tú las hagas, ¿sí? Ahora, la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Es una balanza. Digamos, la salvación es por fe, no por obras. Pero la fe sin obras está muerta. Entonces, ahí hay un equilibrio. ¿Me explico? Entonces, tú no vas a hacer muchas obras buenas para irte al cielo, no. Vas a hacer obras buenas que Dios ya preparó para que tú las hagas, porque por amor a Dios, porque Dios te amó y por la fe tú estás moviéndote en esa dirección de hacer obras. ¿Estoy siendo claro o los hice más bolas? Sí, ok, gloria a Dios. Entonces, ve qué grande es el amor de Dios. Ahora, ¿por qué te estoy hablando esto? Porque vienen tiempos fuertes, vienen tiempos difíciles y tú necesitas estar firme, fundada tu fe en la roca que es Cristo Jesús. No puedes cimentar tu casa en la arena o en la tierra. Tienes que cimentarte en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Amén. Entonces yo te invito en esta tarde a que tú hagas un pacto con Dios y tú le digas, Señor, tú me creaste en la eternidad, tú me hiciste y ahora me salvaste porque yo tenía una vida de pecado, pero ahora tú me estás redimiendo, tú me compraste por precio de sangre y yo te pertenezco y yo te quiero servir y yo quiero alabarte, quiero adorarte, quiero entregarte mi vida. ¿Cuántos quieren entregarle su vida al Señor Jesús? Amén. Bueno, entonces póngase de pie en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Padre Dios Todopoderoso, en esta tarde, Señor, levantamos nuestras manos a ti y te honramos, te glorificamos, Señor, te bendecimos y te pedimos, Dios, que tú manifiestes tu gracia y tu amor en nuestras vidas. Hoy queremos entregarte todo nuestro corazón, toda nuestra vida. Señor, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos y pedimos, Dios, que obres tu perfecta voluntad en nuestros corazones. Tú nos creaste desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Y hoy te pedimos, Dios, hoy te pedimos que tú nos ayudes a crecer, ayúdanos a desarrollarnos, que si vamos a ser niños, seamos niños para la inocencia y no en la forma de pensar que afecta nuestras decisiones en la vida. Danos madurez espiritual. Dígale, pídale madurez espiritual. Señor, dame madurez espiritual. Hoy necesito madurar. Necesito llegar a la estatura del varón perfecto. Hoy necesito, Señor, caminar en justicia, caminar en tu amor, en tu gracia, en tu misericordia, Dios. Ayúdame, diga, ayúdame, ayúdame, te necesito, Señor. Ayúdame a crecer espiritualmente, a ya no fluctuar en mis emociones, en mis sentimientos, en decisiones tomadas solamente así, porque sí, Señor. Oro a ti, Dios, oro a ti, Padre. Trae un crecimiento espiritual a cada persona que está escuchando este mensaje. Trae un crecimiento espiritual, Señor. Alumbra los ojos de su entendimiento para que sepan cuáles son sus esperanzas en el reino de los cielos. Señor, en esta tarde oramos porque sabemos que vienen tiempos difíciles y estamos creyendo, Dios, que tú nos vas a hacer caminar sobre las aguas, que lo sobrenatural se manifestará en nuestras vidas, que caminaremos juntamente contigo, Señor, que estaremos, Señor, a la par contigo, haciendo la obra redentora de Cristo Jesús en nuestras vidas, Señor, permitiendo que esa obra redentora venga
a cubrir, Señor, todas nuestras deficiencias, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras fallas. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. Clamamos a ti, empiece a clamar a ti, abra su boca y dígale: Señor, ayúdame, te necesito, clamo a ti, clamo a ti. Dios, te pido, Señor, que mi camino, diga, que mi camino, dígalo con fe, que mi camino sea como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El día de hoy te pido madurez espiritual para tomar decisiones correctas, para vivir una vida santa, limpia, sin mancha, delante de ti. El día de hoy hago un pacto contigo, Señor, a través de esa sangre bendita y preciosa, de serte fiel, de serte leal, de estar disponible para servirte cuando tú me lo requieras, cuando tú me llames, cuando yo vea una necesidad. Yo voy a ser tus manos, yo voy a ser tus pies, yo voy a ser tus ojos. Señor, mis oraciones estarán continuamente delante de ti. Estarán, Señor, para hacer un pacto contigo, para clamar, para interceder por aquellos que te necesitan, Señor. Gracias por haberme rescatado de mi vana manera de vivir. Gracias por darme vida en abundancia. Gracias, Señor, porque tus promesas son sí y amén para mi vida. Hoy las recibo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.